¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente a esta hora, un rato antes, un rato después de la cena, para el cafecito o el postre quizás, llega el videíto del Tano. Bueno, como digo siempre, esta es una charlita entre amigos que tenemos. Los videitos surgen a raíz de los comentarios y las preguntas que por ahí me hacen eh, cotidianamente, ya sea acá en YouTube como por ahí en forma privada por Instagram y Facebook. La verdad que muy agradecido con la calidad de suscriptores, de amigos que cada noche están mirando 10, 15, 20 minutos lo que dure la charlita, y prestan atención y me comentan prácticamente al otro día o inmediatamente. Ya tengo un mensaje diciéndome me parece perfecto, o cambiaría o modificaría esto, o en mi experiencia tenés o no tenés razón. No importa, ¿no? Lo importante es que se comuniquen y haya un intercambio. No quiere decir que tengan que estar completamente de acuerdo conmigo. Eh, bueno, el abrazo a la distancia a todos, el saludo a los amigos fieles, a los de siempre. Leonardo, Miguel, Juan, Federico, el amigo Edgardo, que está constantemente mirando y verdaderamente sabe de lo que habla. Y bueno, en la charlita de hoy, ya terminando con las formalidades, que como digo cada noche y ya se van a aburrir, si bien son formalidades, pero bueno, son palabras sinceras y de agradecimiento. Esperemos que el canal crezca y bueno, a medida que vaya creciendo, estoy pensando implementar cosas que verdaderamente me parecen que van a ser interesantes. Tanto para ustedes como para mí desarrollarlas. Tema proyectos, bueno, estoy terminando el tallercito chiquito, el primitivo tallercito del Tano. Calculo que ya en estos días lo voy a tener listo, así que bueno, vamos a hacer un videito desde ahí. Cuando digo vamos, ustedes y yo, vamos a charlar un poquito. Y bueno, quizás a futuro vaya contando algunas novedades que va a haber en el canal, que obviamente van a ser gratitudes de agradecimientos para ustedes. No sé si será algún sorteo, no sé. Pero bueno, de alguna manera les voy a devolver el cariño que cotidianamente me brindan. Bueno, dicho esto, Tano, ¿dejaste la morsa del video de anoche? Sí, quedó porque no estuve mucho en el taller hoy y no la saqué inmediatamente porque por ahí para próximos videos se necesite y bueno, ya está puesta. Y no la saqué porque no necesitaba el espacio, sinceramente. Bueno, esta charlita de hoy nació a raíz del comentario de la pregunta de un amigo, uno de ustedes, Juan, que me preguntaba qué destornilladores de acrílico o acetato recomiendo como para comprar en estos momentos. En estos momentos actuales, la verdad que son muy pocas las marcas que puedo recomendar. Podríamos hablar de algunas marcas que ya cambiaron sus modelos, ¿no? Pero bueno, si uno los busca a través de Mercado Libre con los códigos, los que yo recomiendo, y vamos a hacer más o menos el más recomendado, el segundo recomendado, el tercero recomendado y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, este es un destornillador Crescent. Lo compré en el año 94. Trabajó conmigo en todo lo que se pudo. Carburación, electricidad, lo que se necesitaba, trabajaba. Verdaderamente la prueba que yo les hago para calificar la calidad del acetato, del acrílico, es cuando toman contacto con el combustible. Más con el combustible de estas épocas. La nafta verdaderamente es letal para los destornilladores que por ahí no están tan bien
o no son tan buena calidad, se desintegran. De hecho, me pasó que con algunos que eran muy buenos hasta el momento, pero bueno, claro, al venir la nafta con vaya a saber qué mejunje traen ahora y con más octanaje, la cosa se complicó. Y puedo mostrar un ejemplo que la verdad me dolió bastante, pero el acetato del Cerestal no resistió un leve contacto. Quiero comentarles que esta unidad, esta herramienta ya la pedí de nuevo, o sea, la voy a recuperar, pero se derritió como si fuese un pirulín, con un mínimo contacto con nafta, o sea, no sirve para este video, o sirve más que cualquier otro para poder mostrárselos. Yo el que recomiendo, si lo podés conseguir, es este Crescent, es USA profesional y es una línea muy antigua, muy antigua. Créeme que tiene batallas a morir y el destornillador sigue trabajando y cuando hay que apretar algún PH2 en serio, utilizo este. Después estaba esta línea de Stanley del año 95. Está castigado este destornillador por manos anónimas, que no fueron las mías, pero bueno, ya en teoría esto pasó hace unos años, me pagaron uno, pero bueno, la herramienta me quedó en este estado. Este para mí fue el mejor modelo de Stanley que hubo. Lo compré, como dije, en el año 95. Venía con el código 62866, si no me equivoco. Sí, me equivoco, es 64866. Ahí lo van a ver bien. 64866. Destornillador muy recomendable para todo tipo de uso. Después, más allá en el tiempo, obviamente pasaron muchos modelos. Tengo ganas de hacer un video con la transición de modelos de Stanley en destornillador. Hubo muchos. Están los recordados amarillos y negros, que también hubo varias calidades de esos. Bueno, pero en acrílico, este modelo verdaderamente yo lo compré en el año 2014. Un juego grande, con medidas grandes y chicas, y me dio muy buen resultado, tanto en los Phillips, viene con su punta endurecida, mango en acrílico, muy anatómico, muy ergonómico, lindo para trabajar, en dos colores. Los Phillips vienen con el amarillo y el azul. Y bueno, después en los planos me fui un poquito de foco. ¿Por qué me pasan estas cosas? No tenés que, no sé, conseguirte una cámara, un celular un poco mejor. Después en los planos, este es un plano recto, o sea que la pala no supera el diámetro de la varilla. No es una punta cónica, es una punta recta. Eso muchos lo saben, otros por ahí no, pero bueno. Este tipo de destornilladores se utiliza cuando necesitamos que el destornillador, el ancho de la punta, no supere el diámetro de la varilla, dado que eso pasa mucho en, por ejemplo, artefactos, no sé, licuadoras. Por ejemplo, el caso más obvio que me viene ahora a la cabeza son los centros musicales. Entra netamente la varilla y nada más. Pero bueno, generalmente viene con Phillips. Pero pueden tomarlo como ejemplo. Este destornillador viene con el código 69112. Por si lo quieren buscar en Mercado Libre. Sé que hay. Me tenté y pedí alguno. Porque bueno,
esto me dio resultado. Sé que ya no se están fabricando estos modelos y bueno, quiero tener un stock. Tengo este para mostrarles que vienen en medidas grandes. Es un 3/8 por 10 pulgadas, o sea que estamos hablando de casi 10 milímetros, 9,5 milímetros de espesor por 10 pulgadas, 250 milímetros. De este tengo uno igual que está en el taller de Jorgito, bueno, mi taller, pero que está Jorgito con sus restauraciones y qué sé yo. Y créanme que si yo lo exigía al destornillador, él directamente cuando lo agarra no quiero ni ver. Obviamente, y disculpen si digo mucho obviamente, pero los que me siguen saben que tengo conceptos sobre la herramienta que si la persona que la va a utilizar los comparte, la toca. Si no, no se lo presto. Por ejemplo, no utilizarlo a modo cortafierro, no utilizarlo a modo palanca, no a muchas cosas. La mecánica, a veces, este tipo de destornilladores tan grandes y robustos, se los lleva un poco más allá del límite. Obviamente no pasa delante mío, pero créanme que reciben un castigo importante los hermanos de este juego que estoy mostrando, y los destornilladores verdaderamente cuando los limpio están exactamente iguales. Muy recomendable, Juan, si te podés conseguir de estos, la verdad que sería para mí algo bastante interesante, porque sé que te estoy recomendando algo que va a servir. Después, bueno, si querés, si te gusta este tipo de mangos, podés volcarte a la línea Metz, pero tiene que ser este modelo. Y después te voy a explicar por qué, dado que tu pregunta fue un poquito más larga, pero te estoy respondiendo a la parte de los destornilladores acrílicos. Después tenemos estos de la calidad Felo, que si bien pueden llegar a ser mejores que todos los que mostré antes, pero los puse en este lugar, en esta posición, porque sinceramente vas a conseguir unidades sueltas, vas a conseguir muchos de la misma medida, alguno que otro en algún lugar. No es que vas a conseguir un juego de destornilladores de estos. Y si los conseguís, bueno, quizás te salga muy caro o quizás no te los vendan. Es terrible el precio de los Felo de otra época. Pero bueno, este era el verdadero acrílico que aguantaba prácticamente cualquier cosa. Y por último, pero no menos recomendable, los Crossman. Pero hablo de los Crossman, no los Crossmaster. Pero bueno, pongámosle que no hayan perdido la calidad hasta esta época, porque después cambió el modelo y ya fue netamente Crossmaster. Pero este es muy recomendable. He visto gente, vecino que tengo, que se le da por arreglar su auto en la vereda, y he visto cómo ha tratado este juego de destornilladores, dado que compró todo el juego. Un tipo que no se anda con chiquitas. Un día le faltaba un destornillador, sabe que yo no presto. Fue y se compró todo el juego, uno de cada medida, y verdaderamente le resistió el trato que le da ese muchacho a las herramientas, y ahí Crossman se ganó mis respetos. Después, en tu pregunta, me preguntabas qué destornilladores de mango de goma o de dos materiales recomiendo que se puedan limpiar bien. Bueno, sin lugar a dudas, volcate a Metz o a cualquiera que sea así oscuro, con la menor cantidad de plástico en su composición, por una cuestión de ergonomía y anatomía al tacto. Si no, te recomiendo estos, que son los que yo estoy utilizando en este momento, Bremen,
vas a notar que se ensucian fácilmente. Se ensucian muy fácil en el trabajo, pero así también de fácil se limpian. O sea, no vas a tener problemas en la limpieza. Después, bueno, hay un modelo que no te recomiendo porque se te va a ensuciar y no lo vas a poder limpiar. Ya te lo muestro. Bueno, el modelo es este, la línea Crossman o Crossmaster. Si bien es como trabajar con algodón, porque es verdaderamente muy cómodo, pero el tacto ya lo ensucia. Lo ensucia y no se limpia fácil, ¿eh? No es de fácil limpieza. Es una buena herramienta, pero no se limpia fácil. No es para utilizarlo en un taller, digamos. Es para un electricista, algún técnico en electrodomésticos, en cosas que no funcionen con grasa. Porque verdaderamente después te ensucia las manos. No salieron buenos en ese aspecto. Pero bueno, mi consejo es ese. Si podés, en el tema de los destornilladores acrílicos para recomendar, yo te diría volcate a estos modelos, que abro paréntesis, ya lo dije, pero me gusta repetir. Voy a hacer una transición de la evolución de los modelos Stanley con los destornilladores que yo tengo. O capaz que me falte algún modelo, pero vamos a tratar de abarcar las distintas épocas de la marca. Bueno, como te dije, tenés códigos para buscar. Este sería el 69112. Este, que es el que me interesa, el antiguito, el viejito, es 64866. De paso me lo voy a buscar yo a ver si me puedo conseguir alguno otro de esos. Bueno, y con esto dejaríamos respondida las curiosidades de Juan, que estaba en búsqueda de destornilladores mangos acrílicos. Bueno, esto para mí es lo mejorcito. No estoy omitiendo a propósito los de la línea Celestal, sino porque me parece que no vas a poder conseguir el juego completo. O sea, ya quedan unidades perdidas y hay que ver qué acetato te toca, porque ya viste lo que me pasó con el perillero de acetato rojo. Yo por suerte ya lo estoy pudiendo recuperar, pero bueno, no es sencillo. No me fue fácil conseguir de vuelta esa unidad. Después, bueno, otro amigo, Damián, me preguntó, dado que estaba mirando videos viejos míos sobre esta pinza de la calidad Ponte o Monte. Bueno, la historia de esta pinza, de una sola posición, de fabricación nacional, creo que es lo único que se distingue bien. Yo estaba trabajando en la zona de Castelar y el yerno del cliente o el hijo del cliente me conoce y me dice: ¿usted es siciliano, el que hace los videos de herramientas? Sí, soy yo. Me dice: bueno, quiero que cuando se vaya me avise porque le quiero mostrar unas cositas. Bueno, cómo no. Yo terminé el trabajo, cobré, me olvidé, pero justo estaba pasando por ahí y me dice: quiero que mire estas pinzas que fabricábamos con mi padre. Bueno, acá adentro debe haber 1000 de estas, me dice, pero en este momento encontré 2. Me gustaría que usted las pruebe y después me diga qué opina. Bueno, le digo, pero lleguemos a un precio, porque no me gusta que me las regalen ni me las presten, porque cuando las pruebo por ahí las rompo, o si me las regala, que era para donde inclinaba la conversación, no por ahí soy agradecido y pierdo un poco la objetividad en la prueba, porque verdaderamente, créanme que el balance de esta pinza es negativo. Al precio que la vendían o pretendían venderla en la época que la fabricaron,
en la época que la fabricaron, decía, era muy alto y siguieron manteniendo la idea hasta la actualidad, o cuando fue, esto hará a razón de 6 meses. La pinza es de una sola posición, está hecha en fundición de hierro, eso me lo explicó, me lo aclaró. Bueno, es incómoda, no tiene buenas terminaciones en lo que es la mandíbula. Tiene un pernito que para mí lo veo finito. Esto se corta. Bueno, se puede reemplazar por un tornillo de la medida que uno quiera, dado que le pasa una mecha y se le puede poner un remache ahí de la medida que uno quiera. Pero bueno, el balance no es positivo, dado que es de una sola posición. Hay que abrirla mucho para que trabaje eso. Es una herramienta que no tiene aislación, pero puede ser muy útil tenerla en la caja de herramientas. Y si por ahí uno tiene que sacar una chaveta, tiene que apretar un alambre o tareas básicas, cuando uno no tiene más que una pinza, podría ayudar. Es una herramienta ideal para tener en el cajón de los cubiertos, esas personas que no les gustan las herramientas y por ahí a veces apretan algún tornillo de una cama o sacan la cuchilla de la máquina de cortar pasto, cosa que no se saca con una pinza, pero bueno, son ejemplos los que estoy dando. No utilizaría una pinza para sacar o aflojar un tornillo hexagonal. Sí lo he hecho y sí lo voy a seguir haciendo, pero bueno, hay que saberlo calzar de manera tal de que no se lastime el hexágono. O sea, espero ser claro. Soy la primera persona que dice que cada tuerca tiene que tener su herramienta. Pero también soy el primero que cuando queda tirado por ahí utiliza cualquier herramienta para aflojar cualquier cosa. Pero utilizando trabas francas para que no se dañe nada, teniendo determinados cuidados. Bueno, esto es una pinza que no pasaría sin pena ni gloria. Económicamente barata no es, por lo que pretenden cobrarla. Bueno, hay que pensar que estaba pensado en otra época, valga la redundancia. Y nada, el que la tiene, que la puede conservar y encontrarle un uso adecuado a una pincita que por ahí pretendió ser genial, pero bueno, por lo que se ve, deduzco, sacaron el molde de una pinza Inafor de 2 posiciones, que verdaderamente, bueno, la pinza Inafor de 2 posiciones enamoraba. Si me dan un segundo, la bajo del tablero y la analizamos. Bueno, acá tenemos la Inafor. Ustedes lo van a ver todo seguidito, pero tardé como 10 minutos en encontrarla. No porque no sepa dónde está, sino porque, bueno, para sacar esta tuve que descolgar 3 o 4 herramientas porque me quedó muy cargado el tablero. Y bueno, pasa que a veces uno busca una que tiene abajo porque la tiene hace mucho, la cuida y bueno, por ende queda detrás de otras y nada. Tano, ¿siempre te vas por las ramas? Sí, soy de hablar como si ustedes estuvieran acá conmigo y por ahí me torno un poco denso con mis descripciones de las situaciones. Está el que le gusta eso, rescata eso. Bueno, la pinza de los amigos Ponte o Monte pretendió ser, disculpen el barullo, pretendió ser más o menos como esta. Bueno, esta pinza, créanme que enamora, casi a la par de la Baco 231. Los que conocen saben de cuál hablo. Después vamos a hacer un videíto, ya tengo hecho uno de esas. Pero bueno, nada, ya he hecho la toma de contacto, la prueba, si bien no la zafé ni la rompí, pero no sería una herramienta muy funcional.
nada, una linda opción para tener una herramientita más. Bueno, gente, no quiero ser desagradecido, dado que la pagué y puedo ser objetivo, así que esto es para el amigo Damián, que había preguntado si esta era la Inafor, porque le parecía raro el perno. No, la Inafor es esta, una verdadera pinza que enamora. Esta, bueno, ya la tengo hace varios años, trabajó mucho. Tengo una un poquito más cuidada y más nueva, pero es de 8 pulgadas. Bueno, gente, les agradezco mucho, ya les robé mucho tiempo. Espero estén bien, espero anden bien. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, estoy acá para ver si entre la comunidad que estamos pretendiendo ser logramos aclarar alguna situación. Les mando un saludo y será hasta la charla de mañana. Un saludo grande.